¿Tú sabes qué es la batalla cultural? Seguramente has oído a muchos políticos hablar de este término. Que la batalla cultural. La batalla cultural. Una batalla cultural. La batalla cultural. La batalla cultural. La batalla cultural. La batalla cultural. Ella. Y una cultura de principios que hoy se encuentra amenazada. Te voy a explicar qué es la batalla cultural, todo basado en el libro, precisamente La batalla cultural de Agustín Laje. Este es un libro que aborda distintos temas importantes y busca dar sentido a una novedosa estrategia política que ya está dando resultados. Bueno, el libro comienza definiendo términos importantes como qué es la cultura y por ende qué sería la batalla cultural. Aquí el autor distingue tres acepciones principales de cultura. La primera es la acepción ilustrada. Le da un sentido de cultura a toda obra humana más allá de la naturaleza. Es decir, todo lo que no es natural es cultura y a través de la modificación de la naturaleza el hombre proyecta un fin cultural. De esta forma también nace el término de alta y baja cultura. Aquel hombre que escapa de la naturaleza y cultiva su espíritu, tiene una cultura más alta que la del hombre que no cultiva su espíritu. La segunda acepción es la acepción antropológica. La cultura es la que distingue las diferencias entre usos, costumbres, tradiciones, lenguaje, pensamiento entre distintos grupos sociales. La tercera acepción de cultura es la acepción estético-humanística. Se refiere más a todas las actividades, obras o acciones humanas, intelectuales o artísticas donde el ser humano puede demostrar un talento, su creatividad o su belleza, por ejemplo, pinturas, música, deportes, poesía, teatro, cine, etc. La batalla cultural entonces está definida como la disputa entre dos partes por el control de la cultura. Pero el dominio de esta cultura solo se puede disputar mediante la cultura misma. Esto quiere decir que la cultura es el medio por el cual se lucha y a su vez es su fin último, dominar la cultura. Otra característica de la batalla cultural que da el autor es que la batalla cultural supone un conflicto de cierta magnitud. Es decir, la batalla cultural no se puede entender sin antagonismos y coaliciones evidentes. Otra característica de la batalla cultural es que todo el que da batalla cultural es consciente de que está dando la batalla, es decir, disputando la cultura por medio de ella. Ahora, ¿por qué la batalla cultural es lo más importante en la política hoy? Porque la batalla cultural determina en gran medida la acción y el pensamiento humano, es decir, las personas votan de acuerdo a sus condiciones culturales, es decir, a sus gustos, preferencias, conocimientos, pero también a sus valores, usos, costumbres, tradiciones, etc. Y la cultura tiene una particularidad muy importante, y es que la cultura es creación del hombre, pero a su vez la cultura crea y condiciona en gran medida al hombre. Por ejemplo, cuando el hombre crea una obra de arte, está creando cultura, pero esa obra de arte también condicionará a toda la sociedad que le dé un valor cultural a esa obra, por lo que se seguirá reproduciendo esa obra misma. En el capítulo 2, Laje hace una recapitulación y reflexión histórica de cómo en la antigüedad todos los ámbitos sociales estaban condicionados por la magia y la religión. Tanto la política, la economía y la cultura eran aspectos donde la religión tenía el control y dominio. Pero eso va a cambiar con la llegada de la modernidad. En este momento, mientras que en la política, por ejemplo, la iglesia tenía gran poder y dominio sobre quién era el rey, con la secularización el rey o emperador ya no será necesariamente elegido por Dios, y en ese momento nacerá el Estado moderno, el cual monopoliza el uso de la fuerza y el Estado se burocratizará, formando así una organización política bien definida e independiente de la iglesia y la religión. La cultura es otro aspecto que también estaba dominado por la religión, pues todo el conocimiento, el saber, los usos, las costumbres y las tradiciones estaban determinadas por lo que dictaba la iglesia. Pero con la llegada del Renacimiento y posteriormente de la Ilustración, la cultura se independizará también de la religión y el pensamiento mágico, de tal forma que el hombre dejará de ver a Dios como el centro del universo y se verá a sí mismo como el centro, dándole mayor peso a la razón y con ello también a las ciencias y la filosofía. Por último, tenemos la economía, la cual no será la excepción. La economía antigua y feudal también tenían una gran dependencia de la iglesia y la religión, pues en el medievo, por ejemplo, la iglesia cobraba grandes tributos y no existía una economía totalmente racional, pues se basaba en el campo y las cosechas se encomendaban a Dios para que tuvieran éxito. Pero con la mercantilización eso cambiará todo. El libre intercambio de bienes propició una mayor generación de riqueza y por ello el pensamiento económico se tornó a la maximización de ganancias y una mayor racionalización, por lo que se independizan del pensamiento mágico y religioso también. A partir de aquí, Laje nos hablará de lo más importante que sucedió en la modernidad, una vez que la razón y el pensamiento moderno se impuso sobre la religión y el mundo antiguo. Primero que nada surge la destrucción creativa, que es un proceso donde para avanzar se necesita destruir el pasado y construir sobre los cimientos algo nuevo. Y es aquí donde al destruir de cierta forma todo lo postulado por la iglesia, ahora el hombre se centrará en él mismo, quitará a Dios del centro y comenzará a construir la nueva realidad moderna a partir del pensamiento ilustrado. Así, para terminar con el pensamiento antiguo, mágico y religioso,
En la modernidad los ilustrados deberán dar una batalla cultural de la cual fueron parcialmente conscientes, pues sabían que para darle forma a un nuevo régimen de la razón debían comenzar a influir en el conocimiento de la sociedad, por lo que el Estado moderno, una vez autónomo de la religión, ahora se ayudará de una maquinaria burocrática e instituciones como la escuela para influir en la cultura de la sociedad, una sociedad que querían transformar y modernizar. La ideología nace en la cuna de la modernidad. La ideología fue llamada por primera vez en la Ilustración francesa como el estudio de las ideas, sus causas y sus desarrollos. La ideología buscó terminar con todo un régimen e instaurar uno nuevo, por lo que vemos que en la modernidad la ideología nace como el instrumento principal de la batalla cultural, pues a través de ella influyen en una sociedad para reproducir un conjunto de ideas sobre una sociedad ideal creada por la razón y qué camino elegir. Y para imponer su ideología van a tener que ayudarse en gran manera de los intelectuales. Los intelectuales son aquellas personas que conciben el conocimiento como un hacer. El intelectual, por lo tanto, es un líder cultural, pues el intelectual cuenta con capital cultural, ya que éste tiene control de saberes, habilidades y acceso a medios de comunicación y reconocimiento del campo intelectual. Un intelectual es aquel que estudia y manipula la ideología, por lo que es un soldado en excelencia de la batalla cultural. Existen 3 tipos de intelectuales, o 3 grados. Los de primer grado son los que innovan en el ámbito académico. Los de segundo grado son los que explican el conocimiento creado por los de primer grado, como los maestros. Y los de tercer grado son los que difunden ese conocimiento a todo tipo de público, como en los medios de comunicación. Es así como vemos que en la modernidad la batalla cultural comienza a tomar sentido. Pero otro punto clave es la democratización de la política. Este fue un factor clave para que la política se viera obligada a influir en la cultura de las personas, pues ahora para llegar al poder se debe contar con el apoyo popular y tener una buena opinión popular, que no es lo mismo que la opinión publicada, ya que la opinión popular es lo que la gente opina en general y la opinión publicada es lo que los medios difunden con ciertos intereses. Es así que el político, debido a la democratización, se verá obligado a involucrarse en la batalla cultural. Otro fenómeno importante que sucederá en la modernidad será la masificación y la sociedad de masas, la cual será clave para la batalla cultural. Pues con los avances tecnológicos que trajo el nuevo sistema económico capitalista, se dio un terreno fértil para el control ideológico más fuerte. El periódico, la radio y la televisión fueron los inventos claves para difundir las ideas. Esto fue un factor de poder clave, ya que quien tuviera el control de estos medios podía imponer su forma de pensar y así llegar al poder político por la vía democrática. Esto fue lo que sucedió como un proceso caracterizado por la innovación y cambio en la modernidad. Gracias a todos estos cambios, fenómenos y procesos que se vivieron en la modernidad, se puede hablar de batalla cultural. Pero el autor no se queda ahí, ya que hoy se está hablando de una nueva etapa en la que vivimos. Ya no se llama modernidad, sino que ahora es posmodernidad. En la actualidad se ha identificado otro cambio rotundo, tanto así que se habla de que existe una nueva etapa llamada posmodernidad. Aquí la tesis de Lange es que si en la modernidad todos los ámbitos de la cultura, la economía y la política se diferenciaron y se independizaron unos de otros, así como de la religión y de la magia, en la posmodernidad tanto la cultura como la política y la economía se volverán a combinar, pero con la diferencia de que más bien la cultura dominará todos los aspectos sociales. Esto lo veremos reflejado en una serie de cambios que se están viviendo actualmente. Los avances tecnológicos de hoy dan paso a una economía postindustrial, donde lo que se venden ya no son los productos tangibles, sino productos parcialmente intangibles o digitales, como cursos en línea, objetos especiales en videojuegos, entre otros. Pero además nace una sociedad consumista que deja de lado la funcionalidad de un producto y le da un valor principalmente cultural. Por ejemplo, hoy ya nadie compra tenis por su calidad y su precio, sino por su valor simbólico y estatus cultural que le ofrece. Entonces, en este momento la cultura comienza a ser un producto, es decir, un producto cultural. Hoy, lo que más cuesta a veces de un producto es la marca, por lo que hoy las industrias culturales y creativas toman un papel protagónico en el mercado. La cultura impregna a la economía y la economía se vuelve cada vez más dependiente de la cultura. Con la llegada de Internet hay otro factor clave para la combinación de las esferas económica, política y cultural, pues Internet es un espacio alterno, un mundo cultural diferente al natural, y aquí también comienza un imperio del dato y vigilancia, pues la gente deja de concentrarse tanto en el mundo natural y empieza a sumergirse en un mundo alterno propiamente cultural, donde cada paso que da en el mundo de Internet queda registrado y por ende los datos y la información de sus gustos, costumbres, intereses, etc. son importantes para el mercado y hoy significan un poder más avanzado, no solo para predecir el comportamiento de las masas, sino para influir a través de los algoritmos en esas grandes masas. Ahora hay que tomar en cuenta que la combinación entre la cultura y la economía también puede ser perjudicial para el mismo mercado,
ya que cuando la cultura tiene dominio sobre lo que consumen las personas y las empresas responden a esta cultura, pueden asimismo producir un efecto negativo al mismo mercado. Por ejemplo, una industria que difunde ideas comunistas en medios o productos culturales podría provocar que la gente vote por un régimen socialista y los negocios se vean afectados por ese régimen socialista, incluyendo los de las mismas personas que vendían esos productos culturales a favor de una ideología contraria a sus intereses solo porque la cultura indicaba que era un producto vendible. Ya vimos entonces de qué manera la esfera de lo económico se vuelve dependiente de la esfera cultural en esta nueva etapa llamada posmodernidad. En el capítulo 5 de este libro se abordará la forma en que en el contexto posmoderno la esfera política y cultural también se ven desdiferenciadas una de otra, es decir, cómo la cultura y la política también se combinan. Para empezar, en esta nueva realidad el mundo comienza a digitalizarse y por ende con los dispositivos como el celular podemos reducir toda la realidad en una imagen, que en realidad funciona como una representación de lo que existe. Pero la diferencia es que en la imagen se puede modificar esa representación de la realidad a través de la edición o los efectos, y con ello modificar esa representación de la realidad, o de alguna manera modificar nuestra percepción de la realidad. El problema con el mundo de la imagen es que todo lo que vemos a través de la pantalla para nosotros es real, y cualquier persona que tenga control sobre esa imagen puede modificar la realidad que se nos muestra para todos. Todo esto se ve reflejado desde la llegada de la televisión, el cual fue el primer medio de comunicación en usar la imagen como centro de interés. Así todo se volvió farándula, entretenimiento y superficialidad, incluyendo la política. Con la llegada de la imagen en la pantalla chica, es decir, la televisión, cualquier persona podía acceder a diferentes programas y canales en los cuales se difundía cierta realidad. Así la política se ve obligada a jugar el juego de la farándula y el entretenimiento en la pantalla. Un ejemplo son los debates presidenciales, los cuales son vistos por las personas más que nada por morbo o por entretenimiento. Pero al final, todo lo que la imagen les muestra es lo que moldea su percepción de la realidad y así es como terminan actuando políticamente. Con la llegada de la digitalización, el mundo de la imagen evoluciona al mundo online, que sigue siendo un mundo de lo estético y dominado por la imagen, pero es su madurez, ya que en la televisión las personas solo podían ser receptores del contenido transmitido por la televisión, pero con la llegada del internet, los medios de comunicación masivos se democratizaron, es decir, cualquier persona internauta puede compartir su opinión y ser un emisor de información. Al ser este un mundo donde todo gira en torno al internet y las imágenes que se muestran en él, la política deberá centrar su atención en este nuevo mundo para controlarlo y así poder dar la batalla cultural. Pero no podemos dejar de lado lo que hay detrás del mundo digital, al que todos tenemos acceso. Lo que hacemos hoy es navegar y mirar por horas contenido basado en la imagen, pero lo más valioso de esto son los datos que se generan al navegar. Las empresas como TikTok, YouTube, Google y prácticamente todas las que existen hoy registran el contenido que consumen y así pueden analizar la sociedad consumista. Pero a la vez ellos tienen el control de elegir qué contenido mostrar a partir de los algoritmos, de mostrar lo que ellos quieren y ocultar lo que no les conviene. De esta forma, el dato y el algoritmo son la base de la más novedosa fuente de poder en la que todos están centrando su atención. Es así que con la democratización de la información que permite el mundo digital o de Internet, la arena política, es decir, el espacio donde se hace política, ya no es necesariamente los espacios antes concebidos. Ahora el Internet se presenta para ser un nuevo terreno para la batalla política. Así la gente puede relacionarse de forma más fácil sin importar la distancia con personas de su mismo pensamiento político, y de hecho hoy es casi imposible concebir muchos movimientos políticos sin tener en cuenta a Internet. El poder que se concibe en estas nuevas tecnologías es inmenso, por ello las grandes élites ya han desarrollado una psicopolítica digital, es decir, una forma de hacer política influyendo en la psicología de las personas a través del Internet y la imagen. Esto es un cambio abismal en la política, ya que antes para ejercer el poder se necesitaba de la fuerza. Las dictaduras, por ejemplo, buscaban infundir el temor y vigilar a las personas, pero actualmente ya no es así. Las élites prefieren influir en el comportamiento de las personas a través de la seducción, es decir, hacerle creer a una persona que quiere actuar de cierta manera, aunque no sea así, y para esto utilizan la psicopolítica. Muestran imágenes, publicaciones u otras cosas a ciertos usuarios para que cambien de opinión o para que reafirmen su opinión. Habiendo explicado todos estos cambios que se han experimentado de forma acelerada en esta nueva etapa de la historia humana, en la que nos encontramos, llamada posmodernidad, es importante identificar un último problema, y este es el globalismo, o como Lage lo llama, un leviatán global. Las personas poco a poco comienzan a perder su sentido de patria y su interés verdadero por elegir el destino de su país, dando facilidades a que las ONGs, es decir, organismos internacionales y ciertas élites políticas, decidan e impongan su voluntad sobre más de un país, lo cual es totalmente antidemocrático. Para ello es de vital importancia una batalla cultural,
pues en este contexto de digitalización tenemos la posibilidad de un mayor acceso a todo tipo de información, pero también tenemos la posibilidad de opinar y hacer oír nuestra voz por medio de todas estas plataformas y asimismo producir pequeños cambios que, si bien unidos, se pueden volver más grandes. Hasta este momento ya sabemos qué es una batalla cultural y cómo dar una batalla cultural aprovechando todos los medios culturales posibles. En el último capítulo, Laje nos hablará concretamente de su propuesta para construir y consolidar un verdadero movimiento político que se atreva a dar la batalla cultural a través de todos los medios culturales antes vistos. Es decir, ámbito académico, vida cotidiana, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en internet o toda clase de nuevas tecnologías o herramientas que lo permitan. Para esto, primero hay que saber, ¿qué es la izquierda y qué es la derecha? ¿Aún son vigentes? Pues estos términos son muy discutidos actualmente, pero como ya sabemos, nacen a principios de la Revolución Francesa, cuando en una asamblea los revolucionarios se sientan a la izquierda del rey y los conservadores a la derecha. Aunque son términos muy antiguos, siguen siendo vigentes, se siguen usando a pesar de que muchos intelectuales aseguran que ya no son capaces de abarcar la infinidad de posturas e ideologías políticas existentes. Y esto es verdad en cierta forma, pero que algo tenga validez o no, no está determinado solo por eso, sino en realidad su uso es lo que le da valor a los conceptos, ya que funcionan como una forma de simplificar algo muy complejo, como las distintas posturas políticas. Lo más importante a destacar aquí es que estos términos están simplemente vacíos y su única naturaleza es ser opuestos, es decir, izquierda es lo opuesto a la derecha y la derecha es lo opuesto a la izquierda. Estos conceptos van cambiando conforme al contexto histórico, es decir, no es lo mismo la izquierda en la Revolución Francesa que en la actualidad. Por eso se dice que son vacíos y solo significan la contrariedad del otro. Pero actualmente sí podemos identificar cuáles características definen mejor a la izquierda y qué características definen mejor a la derecha. Por ejemplo, la derecha se centra en el individuo y la izquierda se centra en el colectivo. Aquello que abraza más las ideas de la igualdad se suele atribuir más a las izquierdas, mientras que la libertad en sentido negativo se le atribuye a las derechas. La izquierda además busca siempre cambiar el orden preestablecido de las cosas para luego construir sobre las ruinas. Mientras que la derecha es lo contrario, pues es la voluntad de conservar la armonía del orden preestablecido, tal como se da de forma espontánea y natural, por lo que no busca terminar con los avances logrados durante siglos, sino abrazarlos y solo realizar ajustes necesarios. Una vez sabiendo esto, el autor nos va a explicar la importancia de lo que sucedió en mayo del 68, que en resumidas cuentas fue una experiencia de revueltas estudiantiles en Francia que en realidad no buscaban una exigencia política como tal, sino más bien exigencias culturales. Con esta experiencia debemos observar que un autor de izquierdas ya había propuesto algo parecido, Antonio Gramsci, el cual observó que la estrategia política marxista se reducía a la explicación económica y no daba resultados, por lo que se fijó más bien en el poder que tiene la cultura, es decir, todas las instituciones del Estado que de alguna forma logran dominar el campo de las ideas y así consolidar una hegemonía, es decir, el control cultural de un sector social a otro, logrando así una fuerza colectiva más grande. Gramsci explica que para un mayor ejercicio del poder no solo basta con hacerse de las instituciones represivas del Estado, sino también de otras como las escuelas, para así influir en la visión que tiene una sociedad y tener un mejor control de esta misma. Para complementar la teoría de Gramsci, llegará Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, los cuales verán que para realizar esa hegemonía es necesario mirar la identidad de los individuos, ya que así un individuo se puede identificar con un grupo social determinado, por lo que de esta forma se deben articular a todos los oprimidos, por ejemplo, feminismo, diversidad sexual, indigenismo, clase obrera, etc. Y presentarles un enemigo en común para que de esta forma, aunque su identidad es diferente a la de los otros colectivos, se articule con ellos formando una especie de alianzas contra un solo enemigo. Así la estrategia del progresismo tiene más sentido. Después veremos un poco de la escuela de Frankfurt, que también se comienza a centrar ya no en el estudio economicista, sino en los conflictos culturales que tiene la lucha de clases. Utilizando herramientas como el psicoanálisis, podrá llegar a la conclusión de que una revolución económica no puede ser completa sin una revolución psicológica y cultural. Todas estas teorías han permitido que la izquierda tome un control político muy fuerte en todo el mundo. ¿Pero qué ha pasado entonces con la derecha? Pues la explicación que nos ofrece Laje en resumen es simple. No ha dado la batalla cultural. La derecha se ha centrado en la tecnocracia, es decir, en políticos que son muy rígidos y técnicos, que solo dan datos, pero nunca se involucran en la cultura. Además, las diferentes posturas ideológicas que se consideran de derecha no han tenido una verdadera articulación como sí lo ha hecho la izquierda. Tanto conservadores, libertarios y patriotas son posturas ideológicas que no han logrado construir un verdadero nosotros. Y al igual que sí lo ha hecho la izquierda, identificar un enemigo común a vencer y formar una derecha realmente fuerte que no tenga miedo a presentar posturas tanto en el ámbito político, económico o cultural. Entonces, ¿cuál es la solución para formar una nueva derecha que sí dé la batalla cultural? Pues Laje en este libro nos dice que es necesario formar una cadena equivalencial,
diferencial, es decir, una articulación entre diferentes corrientes ideológicas que formen una verdadera identidad, con un enemigo o varios enemigos en común a vencer, estrategias compartidas para vencerlos y un sentido identitario del nosotros político. Y este nosotros político debe construirse políticamente a partir de batallas culturales. Y el autor termina diciendo, una nueva derecha podría conformarse, o yo diría, más bien ya se está conformando, en la articulación de libertarios no progresistas, conservadores no inmovilistas, patriotas no estatistas y tradicionalistas no integristas. El resultado sería una fuerza resuelta en incorrección política. Hoy la batalla cultural habrá de ser total, de hacerse presente allí donde lo cultural se haya vuelto político, guerra de guerrillas, pero cultural. Así la batalla cultural podrá completarse a la postre con batallas político-electorales. La nueva derecha será capaz no solo de luchar por el contenido de nuestra cultura, sino también por el contenido efectivo de nuestras políticas. Y así es como termina este libro. Espero te haya gustado y te haya servido esta información. ¿Te gustó este libro? Te recomiendo leerlo. Y si también te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanita para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo video.